Mis padres adoptivos me echaron de casa a los 17 por quedar embarazada. 20 años después. Padres adoptivos me echaron a los 17 por quedar embarazada y negarme a quedarme con mi bebé. 20 años después su hijo biológico se puso en contacto conmigo cuando tenía 17 años. Mis padres adoptivos me echaron y me desheredaron porque quedé embarazada y me negué a darles mi bebé. 2 décadas después su hijo biológico me encontró en Facebook y se puso en contacto conmigo. Yo tenía solo 4 años cuando perdí a mis padres en un trágico accidente de coche. No recuerdo mucho del accidente en sí, solo que en un momento estaba en el asiento trasero y la siguiente vez que abrí los ojos estaba en un hospital. Despertar en un hospital en un mundo de enfermeras y médicos fue aterrador para mí. De niña recuerdo a una trabajadora de CPS sentada junto a mí, explicándome que mis padres habían muerto y que tendría que quedarme con otra familia durante un tiempo. También fue confuso y abrumador. Después de eso pasé por una serie de hogares de acogida, ninguno de los cuales se sintió como un hogar. Cuando tenía 5 años finalmente me colocaron con Lorraine y James, que estaban ansiosos por tener un hijo propio. Desde el principio sentí su calidez y su cuidado genuino. Me dieron la bienvenida a su hogar sin dudarlo, sintiendo el vacío que había sentido por la pérdida de mi propia familia. Parecía que después de toda la tragedia finalmente había encontrado una segunda familia. Sin embargo, tan pronto como me mudé noté que James era muy estricto y disciplinado, mientras que Eldra parecía seguir siempre su ejemplo. Más tarde aprendí que la estrictez de James se debía a su experiencia como veterano del ejército que había resultado herido en acción. Sus experiencias militares explicaban su obsesión por la planificación meticulosa. Para entenderlo, esto no lo hizo más fácil cuando se enfadaba por pequeñas cosas como llegar un minuto tarde a la iglesia. Su estrictez a menudo me hacía sentir ansiosa y como si tuviera que caminar de puntillas a su alrededor. Lorraine, por otro lado, era más relajada, pero también bebía mucho. Cuando James no estaba cerca la veía terminar botellas enteras de vino sola y siempre parecía perdida en sus pensamientos. Rara vez preguntaba por mi escuela o mis deberes, y aparte de beber sus principales actividades eran cocinar y limpiar, porque James era muy particular con eso. Al principio las cosas iban bien y no presencié muchos conflictos entre ellos, pero a medida que crecía empecé a ver la verdadera naturaleza de James. Era abusivo. Para James mi rendimiento académico lo era todo. Constantemente me presionaba para mejorar y si alguien me superaba se enfadaba. Incluso la más mínima bajada en mis notas hacía que me pegara y me llamara estúpida. Con frecuencia amenazaba con enviarme de vuelta al orfanato si mis notas no cumplían sus expectativas. De niña no me di cuenta de que esta amenaza estaba vacía y me aterraba cada vez que la mencionaba. Trabajaba incansablemente para evitar que me enviaran de vuelta. También observé que Lorraine y James tenían discusiones que terminaban con James arrastrándola a su dormitorio. Ella salía con moretones en las manos y la cara. Al principio no entendía lo que estaba pasando, pero pronto quedó claro que la estaba maltratando físicamente. Para evitar que presenciara su violencia, él aislaba a Lorraine. No podía entender por qué Lorraine nunca llamaba a la policía después de sus peleas. Ella simplemente se sentaba y lloraba durante horas mientras James bebía cerveza y veía la televisión. Darme cuenta de la naturaleza abusiva de James hizo que tuviera miedo de estar a solas con él o de hacer algo que pudiera molestarle, pero como cualquiera que haya vivido en un entorno abusivo sabe, los abusadores encontrarán cualquier excusa para atacar, no importa lo cuidadosa que fuera o lo mucho que intentara evitar provocarlo. Siempre encontraba una razón para enfadarse. Inicialmente todo giraba en torno a mis notas, pero a medida que crecía su atención cambió. Ya no se trataba solo de los estudios, criticaba todo, desde la ropa que llevaba hasta los amigos que elegía e incluso cualquier interés romántico que tuviera. Insistía en que volviera directamente a casa desde la escuela, alegando que pasar tiempo con amigos era una distracción y que no llegarían a nada. Según él, necesitaba concentrarme únicamente en mis estudios sin que James lo supiera. Lorraine discretamente me permitía pasar una hora con mis amigos después de la escuela, sabiendo que James no volvería hasta más tarde en la noche. Lo veía como una pequeña oportunidad para disfrutar de algo de normalidad e interacción social más allá del ambiente tenso en casa. Estos breves momentos lejos de la presión y el escrutinio constantes eran preciosos para mí y valoraba el tiempo que pasaba con mis amigos, aunque fuera corto. El tranquilo acto de bondad de Lorraine significaba mucho para mí. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando James perdió su trabajo. La pérdida del empleo pareció aumentar su frustración y su enfado, empeorando el ya abusivo ambiente en casa con la tensión añadida de la inestabilidad financiera. James se volvió aún más impredecible y volátil, arremetiendo por las cosas más pequeñas. Recuerdo una noche en la que Lorraine acababa de terminar de preparar la cena cuando James se sentó y miró la comida. Estalló en una furiosa diatriba sobre cómo no cumplía sus estándares. Empezó a gritar y a golpear la mesa, reprendiéndola y amenazando con echarla si no cocinaba bien. En su rabia tiró su plato contra la pared, dejándonos a Lorraine y a mí en un estado de miedo. Mientras le observábamos podía sentir que todo mi cuerpo temblaba. Cuando finalmente comí la comida no encontré nada malo en la cocina de Lorraine. Con el tiempo la bebida de James empeoró con su desempleo y sus días de inactividad. Las latas de cerveza se acumulaban en el salón cada mañana y Lorraine tenía que limpiarlas. También me encontré con que no podía pasar tiempo con mis amigos ya que James me criticaba duramente si llegaba un minuto tarde a casa del colegio. Un compañero de clase llamado
Harry me confesó sus sentimientos y me invitó a salir a pesar de mi ansiedad por si James se enteraba. Yo estaba ansiosa por experimentar una cita y explorar mis sentimientos como adolescente, así que a pesar de mis preocupaciones acepté salir con Harry. Nos reunimos en una cafetería local después de la escuela y pasamos la tarde charlando y conociéndonos. Esa cita resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida, ya que marcó el comienzo de nuestra historia de amor. Harry era todo lo que James no era. Amable y bondadoso con todos, incluidos los animales. Me traía mis flores favoritas siempre que podía, ahorrando su paga para hacerlo. Al no haber tenido nunca un buen modelo a seguir, no esperaba mucho, pero Harry me trató con el cuidado y el respeto que siempre había deseado. James siempre era un poco desconfiado y me preguntaba si estaba pasando tiempo con algún chico. Yo lo negaba esperando en silencio que no descubriera la verdad. Afortunadamente, al no tener teléfono, no había mensajes de texto incriminatorios que pudiera descubrir. Harry y yo tuvimos mucho cuidado en mantener nuestra relación en privado, incluso evitando contárselo a nuestros amigos para evitar cualquier chismorreo. Harry entendía mi miedo a James y estaba dispuesto a mantener nuestra relación en secreto. Cuando se acercó el baile de fin de curso, Harry y yo decidimos ir con nuestro grupo de amigos para evitar llamar la atención no deseada. Sin embargo, cuando James se enteró de mis planes de ir al baile, lo prohibió rotundamente. Lo descartó como una pérdida de tiempo y se negó a comprarme un vestido. En realidad no me importaba el vestido, solo quería disfrutar de la noche con mis amigos. Le rogué que me dejara ir recordándole mis buenas notas y cómo había cumplido sus expectativas. Me regañó menospreciando mis amistades e insistiendo en que el baile era insignificante. Lorraine no estaba de acuerdo y discutió con James creyendo que no había razón para que me quedara en casa mientras mis compañeros disfrutaban. James insistió en que los adolescentes carecían de sentido del bien y del mal y que no me permitiría salir simplemente para divertirme cuando podía quedarme en casa y estar a salvo. A pesar de mis súplicas e intentos de explicar lo importante que era este evento para mí, permaneció resuelto, descartando mis sentimientos como triviales. Incluso amenazó con dejarme fuera si intentaba colarme para ir al baile. La noche del baile fui la única que se quedó atrás, pasando la noche llorando sola en mí habitación. Cada vez estaba más cansada de vivir con James. Después del instituto se hizo aún más difícil ver a Harry, ya que no me permitían salir y no tenía teléfono. Le pedí un teléfono a James, pero insistió en que no lo necesitaba. A mi edad discutí que iba a ir a la universidad y que todo el mundo tenía un teléfono, pero dijo que tendría que comprar uno yo misma si lo quería. Fue entonces cuando decidí conseguir un trabajo a tiempo parcial. Aunque el salario era modesto, me permitía ganar algo de dinero y obtener un poco de independencia. También significaba que podía pasar tiempo con Harry sin que James se enterara, usando el trabajo como excusa. Mientras me reunía con él, finalmente recibí la increíble noticia de que había sido aceptada en una universidad de la Ivy League con una beca completa. Este fue un logro significativo, ya que nadie de mi ciudad lo había logrado nunca. James se encargó de presumir de mi éxito ante cualquiera que quisiera escuchar, proclamando lo orgulloso que estaba de mí. A pesar de sus constantes alardes, nunca me felicitó personalmente, actuando en cambio como si mi logro fuera un reflejo de su propio éxito. Después de recibir mi aceptación universitaria, sentí una enorme sensación de alivio. Por fin James no tenía nada de qué quejarse, ya que había cumplido su mayor sueño al conseguir una plaza en una prestigiosa universidad con una beca. Con mi trabajo y mi éxito académico ya no podía etiquetarme como una vaga. Su nueva satisfacción le llevó a aceptar comprarme un teléfono y me permitió utilizar el dinero que ganaba en el trabajo para los gastos de la universidad. Incluso me permitió salir con mis amigos después del trabajo. Por primera vez sentí que podía disfrutar un poco de la vida como todos los demás. Harry y yo sabíamos que estaríamos separados cuando fuéramos a la universidad, pero nos prometimos que nos reuniríamos siempre que pudiéramos. Nuestra intimidad era cuidadosa y limitada y ambos tomábamos precauciones. Un par de semanas después empecé a experimentar síntomas inusuales que se parecían a los de mi periodo, pero sin tenerlo realmente. Al ser perceptiva, sentí que algo iba mal en mi cuerpo y me encontré con antojo de comida a horas extrañas. Presa del pánico, le dije a Harry que necesitaba hacerme una prueba de embarazo y él aceptó. Me hice 3 pruebas y todas salieron positivas. La conmoción fue abrumadora y me derrumbé en el suelo llorando sin control. Sentí como si estuviera viviendo una de mis peores pesadillas. Harry trató de consolarme, pero yo temblaba de miedo. Sabía que si James descubría que estaba embarazada, especialmente justo antes de la universidad, reaccionaría con una rabia inimaginable. Harry me aseguró que la decisión era totalmente mía y que me apoyaría pasara lo que pasara. Me sugirió que hablara primero con sus padres y luego que abordáramos a James juntos para evitar cualquier reacción violenta. Dada mi difícil situación familiar, Harry estaba genuinamente preocupado por mi seguridad. Sus padres fueron increíblemente comprensivos. Su madre me abrazó y me consoló diciendo que esas cosas le pasan a mucha gente y que no me preocupara demasiado. Aceptaron venir a mi casa para ayudar a dar la noticia a James. Cuando Lorraine y James fueron informados del embarazo, se
Quedaron totalmente conmocionados. Lorraine me preguntó 2 veces si estaba segura y confirmé con los resultados de varias pruebas. James sin embargo estalló en cólera acusándome de ser un producto de su reticencia a adoptar hijos de extraños, citando su naturaleza impredecible. Me lanzó una andanada de insultos afirmando que había arruinado mi vida. Los padres de Harry intentaron calmar a James, pero él dirigió su furia hacia ellos culpándoles de la situación y pareciendo dispuesto a enfrentarse físicamente a Harry, que permanecía sentado en silencio en la esquina. Superado por la emoción empecé a llorar y le dije a James que no pensaba quedarme con el bebé, así que no tenía nada de qué preocuparse. Le aseguré que todo podía volver a la normalidad y que seguiría yendo a la universidad como estaba previsto. En ese momento Lorraine pidió hablar con James en privado. Salieron de la habitación mientras yo me sentaba allí llorando y moviéndome ansiosamente. Los padres de Harry me miraron con simpatía cuando Lorraine y James regresaron. Las palabras de Lorraine me golpearon como una ola gigante. Propuso que no necesariamente teníamos que renunciar al bebé, sugiriendo que podía llevar el embarazo a término y luego transferir mis derechos parentales a ellos. Me quedé sentada en un silencio atónito mientras Lorraine hacía hincapié en que el niño era un regalo de Dios y nos instaba a no considerar otras opciones. James apoyó el punto de vista de Lorraine sugiriendo que este acuerdo sería ideal, especialmente porque Lorraine ya estaba embarazada. Sus palabras me dejaron completamente desconcertada y me costó comprender lo que estaba proponiendo. James reveló que Lorraine solo había descubierto recientemente su embarazo y lo había mantenido en privado mientras procesaba la noticia. Con mi propio embarazo ahora veían una oportunidad para criar a ambos hijos juntos como hermanos. La conmoción de su sugerencia me dejó sin palabras, luchando con la gravedad de su propuesta y el inesperado giro de los acontecimientos. Los padres de Harry estaban igualmente atónitos y rápidamente expresaron su desaprobación. Sin embargo, James interrumpió afirmando que la decisión no era suya y me miró expectante esperando mi respuesta. Abrumada por la ansiedad, sabía en el fondo que no podía aceptar la propuesta de Lorraine y James. La idea de entregar a mi hijo para que fuera criado en un ambiente que recordara mi propia y problemática educación era insoportable. Aunque Lorraine se había mostrado como una madre cariñosa en muchos sentidos, no podía ignorar el hecho de que no podía protegerse del comportamiento de James y mucho menos garantizar la seguridad de mi hijo. La idea de someter a mi hijo nonato a la misma incertidumbre y peligro potencial era inaceptable. Aunque apreciaba la idea de convertirme en madre algún día, sabía que el momento y las circunstancias no eran los ideales. No podía traer a un niño al mundo en estas condiciones sabiendo que no podía garantizar su seguridad y bienestar. Le dije firmemente a James que aunque me alegraba de que pronto fuera a tener un hermano, no podía seguir adelante con el embarazo. No era ni mental ni físicamente lo suficientemente fuerte para afrontarlo. La idea de ver crecer a mi hijo con Lorraine y James mientras pretendía que eran solo hermanos era inconcebible. Vivir una mentira y negar a mi hijo la verdad sobre su filiación era algo que simplemente no podía soportar. Cuando compartí mi decisión, Lorraine rompió a llorar expresando su decepción porque no pudiera hacer esto por ella a pesar de todos los sacrificios que había hecho por mí. James, visiblemente enfurecido, se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. Traté de explicar mi postura, pero se negaron a entender. La madre de Harry intervino apoyando mi decisión y ofreciéndose a concertar una cita con un ginecólogo para seguir adelante con el procedimiento. El llanto de Lorraine se intensificó y James empezó a gritar preguntando si estaba satisfecha ahora que le estaba causando tanto dolor. Luego exigió que recogiera mis cosas y me marchara de la casa. Mi conmoción era palpable mientras James declaraba que estaba harto de mí, acusándome de ser una desagradecida y egoísta por no darles mi hijo. Los padres de Harry me instaron amablemente a que recogiera mis cosas rápidamente. Claramente preocupados por el comportamiento volátil de James, subí corriendo las escaleras para recoger mis documentos importantes, álbumes de fotos y tanta ropa como pude. Cuando volví a bajar, James me advirtió que me llevara todo lo que pudiera porque planeaba tirar y quemar el resto de mis pertenencias al día siguiente. Intenté hablar con Lorraine, pero ni siquiera me miró. Cuando me fui, James me dijo que no volviera nunca más. Estaba desconcertada y con el corazón roto, incapaz de entender qué había hecho para merecer un rechazo tan despiadado. Harry y sus padres me ofrecieron generosamente un lugar para quedarme y regresé a su casa. Los días siguientes fueron borrosos ya que me llevaron al ginecólogo donde programamos el procedimiento necesario. Fue una decisión difícil tanto para mí como para Harry, pero dadas las circunstancias sabíamos que era la mejor opción para nuestro futuro. Después del procedimiento pasé unos días recuperándome con Harry a mi lado ofreciendo un apoyo inquebrantable. Él y sus padres fueron increíblemente amables e hicieron todo lo posible para ayudarme en este momento difícil. A lo largo de esta dura prueba, James y Lorraine nunca se pusieron en contacto conmigo. Cuando llegó el día de mudarme a la universidad, le envié un mensaje de texto a James con la esperanza de que para entonces me hubiera perdonado. En cambio, me respondió con duras palabras llamándome fracasada y decepción y acusándome de haberme convertido en una prostituta. Dijo que no quería que su hijo biológico acabara como yo. Su cruel mensaje me hirió profundamente y lloré durante horas. Habían sido los únicos padres que conocía y ahora con sus propios hijos en camino habían
Cortado los lazos conmigo, mis años universitarios fueron difíciles pero finalmente gratificantes. Compaginé un trabajo a tiempo parcial con mis estudios, trabajando duro para mantener mis notas. Fue duro, pero estaba decidida a tener éxito. Afortunadamente Harry mantuvo su promesa y me apoyó en todo momento. Me visitaba en la universidad siempre que podía y su constante ánimo me ayudó a superar los momentos difíciles. Durante las vacaciones sus padres me invitaban a menudo a pasar tiempo con ellos y empezaron a parecerme una familia. Me gradué con honores consiguiendo la distinción de KL y Harry y sus padres estuvieron allí para celebrar mi graduación. Conseguí un buen trabajo en mi campo y fue un momento de orgullo saber que todo mi arduo trabajo había dado sus frutos. Harry y yo acabamos mudándonos juntos y nuestra relación se hizo más fuerte con el tiempo. Nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida y después de varios años decidimos casarnos. Nuestra boda fue una hermosa celebración de nuestro amor y compromiso rodeada de nuestros amigos y familiares más cercanos. Ni siquiera consideré invitar a James y Lorraine a la boda como pareja casada. Harry y yo hemos seguido construyendo nuestra vida juntos. Recientemente dimos un paso importante al comprar una casa nueva y alquilar la vieja. Nuestra nueva casa se ha convertido en un refugio acogedor donde creamos nuevos recuerdos y planeamos el futuro. Compramos el nuevo lugar para estar más cerca de los padres ancianos de Harry, que también se han convertido en una familia para mí. Quiero estar ahí para ellos en todo lo que pueda. Han pasado casi 20 años desde que James y Lorraine me echaron y apenas me acuerdo de ellos ahora. A lo largo de los años no he pensado mucho en ellos, aunque recuerdo haber pasado mi primer año de universidad llorando su ausencia. Para mi segundo año decidí forjar una nueva vida para mí libre de su rechazo. Fue doloroso y construir esta vida por mi cuenta requirió una inmensa fuerza. Nunca se han puesto en contacto conmigo y tampoco he sentido la necesidad de ver cómo están a lo largo de estos años. Harry ha sido mi fiel compañero y pareja en todos los sentidos. Aunque nunca tuvimos hijos, nuestros dos queridos perros nos han dado una inmensa alegría. Visitamos a los padres de Harry cada 2 fines de semana y con frecuencia disfrutamos de viajes y descubriendo nuevos restaurantes juntos. Mirando hacia atrás siento que mi vida ha salido bien y me gustaría poder abrazar a mi yo de 17 años y tranquilizarla sobre su futuro. Recientemente recibí una solicitud de amistad en Facebook de alguien llamado Matt con un apellido que me resultaba familiar. Cuando revisé su perfil me sorprendió lo mucho que se parecía a James. Acepté su solicitud y me envió un saludo. Le respondí y pronto preguntó si conocía a alguien llamado James y Lorraine. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que era su hijo. Nerviosa pero decidida a ser honesta, confirmé que los conocía ya que me habían adoptado cuando tenía 5 años. Matt expresó un fuerte deseo de hablar si yo me sentía cómoda, así que acepté y le di mi número. Cuando me llamó la conversación empezó siendo incómoda, pero Matt pronto compartió que siempre había sabido que sus padres habían tenido un hijo antes que él porque había visto mis fotos en el álbum de fotos de la familia. Cada vez que preguntaba al respecto sus padres esquivaban la pregunta. Llevaba mucho tiempo buscándome, habiendo aprendido mi nombre de nuestra ciudad natal y recientemente se había topado con mi perfil por casualidad. Su única razón para ponerse en contacto era descubrir la verdad mientras contaba los dolorosos acontecimientos de mí pasado, incluyendo cómo sus padres me habían pedido que renunciara a mi hijo y luego me habían expulsado. Cuando me negué podía sentir el peso de las emociones. Describí su ausencia de mi vida a lo largo de los años y cómo me las había arreglado para afrontarlo. Gracias al apoyo de los padres de mi marido la conversación fue emocionalmente cargada y revelé sentimientos largamente enterrados. La voz de Matt transmitía sorpresa e incredulidad mientras asimilaba mi relato. Después de un periodo de silencio me dijo que no tenía ni idea de que sus padres me hubieran tratado de forma tan cruel. Siempre había creído su historia de que me había ido por mi propia cuenta. Me dio las gracias sinceramente por mi honestidad y se disculpó en nombre de sus padres, expresando su pesar por el dolor que me habían causado. Desde nuestra conversación me he sentido agradecida por el esfuerzo de Matt por ponerse en contacto y por su comprensión, que me ha aportado algo de consuelo y validación. Sin embargo, me preocupa cómo reaccionarán James y Lorraine cuando se enteren de que he compartido la verdad con Matt. ¿Hice lo correcto al revelar todo o habría sido mejor guardar silencio? Actualización 1. Quería compartir que mis preocupaciones iniciales eran válidas en solo 24 horas después de que Matt se pusiera en contacto conmigo. Lorraine y James empezaron a bombardearme con llamadas y mensajes de texto. Como he mantenido el mismo número todos estos años, fue relativamente fácil para ellos encontrarme. Sus mensajes se han llenado de enfado y acusaciones, centradas sobre todo en por qué revelé secretos familiares a Matt. El mensaje de James en particular fue duro, insistiendo en que debería haberme callado como había hecho durante años y no haber interferido entre él y su hijo. Abrumada insegura de cómo manejar la situación, he estado esquivando sus llamadas y mensajes sin saber cuál es la mejor manera de abordar esta confrontación inesperada. Actualización 2. Informé a Harry sobre la situación. No estaba al tanto del contacto de Matt y al saber que había compartido nuestro pasado sintió que no debería haberlo hecho. Su preocupación no era que la verdad estuviera mal, sino que James era claramente inestable y que esta revelación solo despertaría un drama innecesario en nuestras
Vidas. También hablé con Matt, que me dijo que había confrontado a James y Lorraine después de nuestra discusión. Intentaron negarlo todo etiquetándome de mentirosa y acusándome de haberles utilizado hasta que pude escapar a la universidad a pesar de sus afirmaciones. Matt no les creyó y les dijo que se mantuvieran alejados de su familia. También les informó de que iba a cortarles la financiación. Matt reveló que él y su esposa habían adoptado recientemente gemelos, pero que James y Lorraine se habían negado a visitarles, lo que había hecho que Matt cuestionara su comportamiento. Tras conocer mi pasado, Matt entendió por qué podrían no haber estado contentos con su adopción. Me aseguró que les pediría que nos dejaran en paz y me extendió una invitación para visitar a sus gemelos cuando pudiera. Expresó su deseo de conocerme mejor. Dada nuestra conexión de hermanos, me conmueve su amabilidad y podría aceptar su oferta de visitar a su familia con Harry. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización y para aquellos que preguntan, aquí está lo nuevo. Decidí bloquear a James y Lorraine de todos los canales de comunicación, lo que ha detenido sus mensajes amenazantes. Matt intervino y habló con ellos, así que no tuvieron más remedio que retroceder. Harry y yo hemos visitado a Matt y a su esposa al menos 4 veces en los últimos meses. Cada visita ha sido cálida y acogedora y hemos pasado horas reconectándonos, compartiendo historias y creando lazos sobre nuestras infancias. También he tenido la alegría de pasar tiempo con los gemelos de Matt, que son encantadores. Estoy profundamente agradecida de que Matt se pusiera en contacto y la conexión con él y su familia ha sido una fuente de sanación y alegría para mí. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y pulsa la campanita de notificaciones para estar al día con más historias reales e impactantes que suceden a tu alrededor.